repasemos rápidamente. Y bueno, déjenme comentarles. No estamos siendo dogmáticos. Varias cosas de las que estoy exponiendo nunca se les ha escuchado a nadie. Entonces, pues soy el primero que estoy abierto para recibir ayuda, recibir corrección, en fin, en caso de que algo no esté tan sustentado como debería, y siempre y cuando, por supuesto, una corrección es con un sustento mayor del que se tiene, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer esa salvedad? Bueno, hasta ahora hemos comentado así aspectos de pronto no tan mencionados, que la parábola de las 10 vírgenes no incluye a todo el conglomerado de iglesia organizada, denominada y visible. Eso fue lo que dedujimos a partir de palabras de vida del gran maestro, a partir de la repetición de la parábola que ya se cumplió y se cumplirá. Se cumplió y que sigue corriendo, como dijo la inspiración, como el mensaje del tercer ángel. Tuvo su comienzo, tuvo un impacto inicial y luego siguió avanzando así, digamos que más despacito, ¿verdad? Pero siguió avanzando y por supuesto terminará con la ayuda del ángel de Apocalipsis 18, que da todo el poder al mensaje del tercer ángel. Bien, entonces dijimos también que pues estamos muy cerca de la medianoche. Quedamos en el grito, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo fue la cuestión del grito? El grito que dice ahí la parábola a medianoche. Entonces, para eso voy inicialmente a compartir por lo menos 4 versiones, porque aquí hay un detalle, por lo menos a un servidor le pareció muy significativo y muy explicativo. Leo, la versión Reina Valera del 60 dice: y a medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, venid a recibirle, salid a recibirle. No sé cómo entendemos la palabra clamor. Si es una cuestión de una sola persona, pues que grita, o es ya un conjunto. Voy a leer las otras versiones. A la medianoche se oyó un clamoreo. Eso así traduce la Nacra Colunga. Aquí viene otra traducción. Mas llegada la medianoche se oyó una voz que gritaba. Otra versión. Esa es la versión Torres Amat. Ahora la palabra de Dios para todos dice: pero a medianoche alguien gritó. Entonces vamos a ver cómo es eso. Si es alguien o es un clamoreo que da la impresión de una cantidad de gente, ¿verdad? Que está en unas expresiones. Muy bien. Vamos a ir a la historia. Porque, y repito, insisto, por eso he insistido mucho en la cita de la hermana Juárez de la Revión Geral, que dijo que se cumplió y se cumplirá ¿cómo? ¿Se acuerdan? Al pie de la letra, a la misma letra. Muy bien. Entonces vamos a rastrear lo que fue, porque es lo que nos da luz. Y voy a tomar para arrancar la expresión singular de las versiones que leímos. Se escuchó una voz, alguien gritó. Exeter, New Hampshire, 12 de agosto de 1844. Y ustedes que son estudiosos ya se están acordando qué pasó ahí. Congreso de Exeter, terminando el 12 de agosto. Cuando el Congreso prácticamente está terminando, llega un jinete a todo galope. Y les dice: tengo un mensaje para el pueblo, el hermano Samuel Snow. ¿Y qué pasó ahí? Saben ustedes. En más o menos casi 2 horas, tiza en mano y tablero, demostró
que Cristo venía el 22 de octubre. Mostró las razones cronológicas del chasco, de que no era en la primavera, sino era en el otoño, ¿verdad? Y esa voz gritó, viene el esposo el 22 de octubre. Y fue, por así decirlo, con un motor de arranque, ¿sí? Porque a eso siguió un tremendo clamor. Y voy a leerlo en la inspiración. Voy a leerlo en la inspiración. Dice así. Bueno, voy a seguir y después vamos con la voz escatológica. Clamor histórico. Conflicto de los siglos, página 397. O sea, saliendo de ese congreso, cuando escucharon eso, ¿qué pasó? Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta los lugares remotos del campo y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Como marea creciente. Y fue una marea creciente porque, a ver, hagamos la cuenta. 12 de agosto a 22 de octubre, ¿cuántos días faltan? 12 de agosto al 22 de octubre faltan exactamente 70 días. 70 días para que Cristo venga. Salió esa gente electrizada y fue el fuerte pregón, fue fuerte clamor. Un hermano me hizo un pleito para diferenciar clamor y pregón. Bueno, está bien. En 70 días, sin estas cosas, sin radio, sin televisión, sin internet, sin nada de eso, a caballo y a pie y en un tren que por ahí andaba como a 20 kilómetros por hora. Sin embargo, en 70 días el país quedó inundado del clamor de que venía el esposo. Muy bien, eso fue lo escatológico. Ahora, ¿quién es ahora el que despierta en este caso? Y ya vamos a ver si a todas las vírgenes o a parte de las vírgenes. ¿Sí? Muy bien. Hay que recordar que ¿qué pasó aquí? Hay que recordar quién era el que, y esto que acabo de hablar, de Samuel Snow como la voz que gritó y que proporcionó el clamor del resto de gente, está en armonía con la parábola de las 10 vírgenes en la costumbre histórica. ¿Quién era el que decía, viene el esposo? Allá, cuando Jesús está dando la parábola, en su tiempo, ¿quién era? ¿Recuerdan? El amigo del esposo. El amigo del esposo era el que decía, viene el esposo, él era el pregonero, viene el esposo. El amigo del esposo. ¿Sí? Diríamos hoy en una boda del caballero especial. ¿Sí? Ese era el que decía, viene el esposo. Un servidor ve a Samuel Snow como ese caballero, ¿verdad? En ese punto detallado del cumplimiento allá. Pero ahora el asunto es el cumplimiento ahora. Bien. Bueno, ya a ver, y vamos a mirar bíblicamente eso. La voz que pregonaba bien el esposo, ya dije, era el amigo del esposo, y eso, y Juan 3:29, vamos a buscar San Juan 3:29, donde dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. ¿Quién dijo esto? ¿Se acuerdan? ¿Y de quién? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién fue el que gritó bien el Mesías en ese tiempo? Ese era el amigo del esposo. ¿Sí? Y cuando los discípulos de él vinieron a decirle, mire, el otro que usted bautizó y que menos que usted, porque se supone
que es más el que bautiza, el que es bautizado, hablando en los términos culturales, etcétera, ¿verdad? Y entonces ese que fue bautizado, que era menos del que bautiza, según los discípulos pensaban, le dijo, imagínense que ahora estamos quedando solos y la gente se va para allá. Y muy interesante que comentando eso, la hermana White dice, comentando exactamente ese incidente, mirando por la fe al Redentor del mundo, Juan se elevó a la altura de la abnegación. Uy, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué. ¿Cosas qué? ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? El macrocosmos, los cuásares, las galaxias, todo eso, de eso hablará. También conoceremos eso, pero no es eso lo que está hablando. Las cosas grandes y ocultas que no conocemos es como esa que la hermana White dice que Juan se elevó a la altura, una cosa grande para el cielo, la abnegación. Imagínense. ¿Y para el ser humano eso qué es? Eso es tener baja la autoestima, ¿no? El ser humano es tener baja la autoestima, en esa otra expresión equivocada de la autoestima. Bien. Así es de que, entonces, ahí tenemos, la voz escatológica es la del amigo del esposo. Ahora, vamos a mirar un detalle aquí, porque vamos a mirar el asunto del despertar, y permítame hacer una pausa aquí, y miremos el despertar para luego definir más exactamente con una declaración inspirada lo del amigo del esposo. ¿Cómo fue el despertar de las vírgenes, de las 10 vírgenes? ¿Ah? Correcto. Bueno, la pregunta más precisa es, ¿a qué hora se despertaron? ¿Cuántas se despertaron a medianoche? Vamos a leer la inspiración porque ahí viene otro detallito muy interesante. ¿Sí? Vamos a leer. Antes de leer la cita contundente que nos deja bien claro, vamos a leer las que nos enrumban en esa dirección. En palabras de vida del gran maestro, escuchen estas dos declaraciones de ese capítulo, que es el último, ¿verdad? Y dice así, leo aquí la página 336. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo, pero se produce una demora. A la medianoche se oye un clamor, he aquí el esposo viene, salida a recibirle. De repente, escuchen bien la conjunción gramatical, de repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies. Aquí, no sé, aquí los lingüistas, si podemos ponernos de acuerdo, que esta expresión abre la posibilidad a que no todas estaban dormidas a la medianoche. Abre la posibilidad. Porque dice, se despiertan las que dormían. No dice, se despiertan todas que estaban durmiendo, todas porque todas estaban durmiendo. Hay otra cita que dice lo mismo, en la misma dirección, y entonces como esa es una posibilidad apenas, porque tampoco es conclusiva, entonces vamos a leer la otra cita, la siguiente, o sea, después de esta que voy a leer. Página 339, en el mismo capítulo, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche. Ahora aquí nos dice la voz, no las voces de un clamoreo, sino la voz. Está pensando en el amigo del esposo. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salida a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ok, entonces, estas dos citas, insisto, nos abren una posibilidad. Pero ahora, para que eso no sea posibilidad, vamos a leer esta otra. Y es el comentario que hace la hermana White, de Mateo 25, justamente eso, que titula de la siguiente manera. Oh, se me fue. Los prudentes se despertaron del sueño.
Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. No fue a la medianoche. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje. No perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban rayos de luz en las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en su corazón e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Aquí nos habla del despertar de los prudentes ante el mensaje de su aproximación. Ahora, yo sé y ustedes me van a discutir de pronto, ¿verdad? Y tienen razón, si tomamos el texto aquí solito, ese texto solito, así como está, dice, y a medianoche. Eso dice el texto y eso no lo podemos discutir, que es lo que gramaticalmente dice ahí. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí el esposo viene salir a recibirle. Entonces aquí dice, todas aquellas se despertaron. Pero si ustedes me ponen pleito por eso, entonces yo les pongo un pleito citándoles Génesis 9:3. Porque Génesis 9:3 dice que usted puede comer cerdo, alacrán y de todo. Y no me diga que eso no dice ese texto solito. Mírenlo si tienen duda. A ver si eso no es lo que dice el texto. Estoy hablando de ese texto solo sin contexto. ¿Correcto? Estoy hablando de eso. Génesis 9:3. A ver qué dice Génesis 9:3. Y también podemos citar Salmo 137:9, por ejemplo, para ver lo que es un texto así solito, sin someterlo a todo el contexto, a veces de la Biblia, el contexto general, porque a veces el contexto inmediato no es suficiente. ¿Encontraron Génesis 9:3? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado por. Ahí dice mantenimiento. Debe haber otra versión donde dice alimento, que es lo mismo. ¿Alguno tiene una versión que dice alimento? Porque hay otras versiones que dicen. Ok, léalo por favor. Todo lo que se mueve y vive le servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes yo les he dado todo. Un hermano me dijo una vez, no, pero es que los árboles se mueven porque crecen. Entonces todo lo que se mueve y vive, un momentico, termine de leer el versículo. Porque el resto del versículo dice de lo vegetal. Entonces lo primero no puede estar hablando de lo vegetal. ¿Sí? Estamos hablando de ese solo versículo. Pero esa no es la enseñanza bíblica, por supuesto. Como tampoco es la enseñanza bíblica la monstruosidad que dice el Salmo 137:9. Bienaventurado el que coja a tus niños y los estrelle contra una peña. Léanlo. Imagínense semejante evangelio ese. Entonces nosotros tenemos la bendición de tener la inspiración, ¿no?, para aclararnos lo que de pronto un texto solito. Ahora, en la misma parábola hay algunas pautas. Al decir la misma parábola en la Biblia, hay algunas pautas para confirmar, por supuesto, lo que la inspiración nos dijo, ¿sí? Y es que cuando se despertaron, las que se despertaron a la medianoche, entonces se encontró quién había hecho y quién no había hecho la preparación. Ahora, hay otro detalle interesante que, bueno, de este otro que les voy a decir, se lo dejo para, no me atrevo a afirmarlo exactamente lo mismo que esto, porque ¿por qué lo afirmamos? Que yo acabo de leer. Los prudentes se despertaron ante el mensaje de la aproximación. Ahora,
¿Cuál podrá ser el mensaje de la aproximación que el amigo del esposo? Ahora, nosotros leímos que abrieron su corazón para escuchar la voz de quién. Volvamos a leer la cita. Abrieron, ya se me pasó aquí la. ¿Cómo? De Mateo 25, donde dice los prudentes se despertaron del sueño. ¿Sí? Mateo 25, 1 al 10. ¿Ok? Eso es lo que estoy leyendo. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos. A ver, leamos todo otra vez. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos porque su Señor demoraba su promesa. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación, respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual, se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse a la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo por el cual el amor de Dios les fue derramado. Es muy interesante que el término consolador, y a ver si me ayudan, la palabrita griega, ¿se acuerdan cuál es? Para el término consolador. El griego, ¿sí? ¿Alguien? Paracleto. Ok, ¿y qué es paracleto? ¿Ah? Correcto, abogado, intercesor, pero en una de las acepciones de paracleto dice uno que está al lado de. Y tomo esa acepción porque el amigo del esposo es el que está al lado de. Lo leímos en Juan 3:29. Entonces, el que despierta a las vírgenes prudentes ante el mensaje de la aproximación es el amigo del esposo, y el amigo del esposo en este caso es el Espíritu Santo, que impacta a las vírgenes prudentes frente al mensaje de la aproximación, que para mí no es otro que el Señor, cuando veáis estas cosas, cuando veáis este estado de medianoche tan tremendo, sabed que está cercano a las puertas. ¿Sí? Entonces, bueno, y yo les dije, yo estoy abierto para ver quién despierta a las prudentes que se despiertan primero, si no es el Espíritu Santo. Por allá alguna vez le escuché decir que era el tercer Elías y él decía que era el tercer Elías. Entonces, bueno, creo que estábamos exagerando un poco la cosa, ¿no? Un poco no, sino mucho, estábamos en tremenda herejía. Muy bien, ahora propongo que el grito es la ley dominical. ¿Sí? Cuénteme una cosa. ¿La ley dominical va a poner a correr a las fatuas o no? ¿Algo van a hacer las fatuas y se van? ¿Sí o no? Cuando se escuchó el grito, ¿qué hicieron las fatuas? Se pusieron a correr para ahora conseguir lo que no tenían y que sí tenían las otras. A ver, ¿correcto? La ley dominical, o sea, nosotros tenemos unas cuantas señales y sabemos que hay una gran proximidad, ¿verdad?, de la venida del Señor. Esto se fue todo. Pero, a ver, hay una cita que ustedes yo sé que conocen bien, hablando de que pues creo que es el grito, ¿verdad? Bueno, leo aquí. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo,
Cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Por supuesto que tenemos el fin cerca, y con esto de ley dominical, en este sentido, pues para un servidor lo voy a ilustrar con lo siguiente. La ley dominical, todos sabemos, es un homenaje al domingo, la cuestión del domingo. Bien. Cuando va a amanecer, ¿qué empieza? ¿Cómo va progresando el amanecer? ¿En dónde se ve más la claridad? ¿Ah? Correcto, pero el sol no ha salido todavía cuando usted ya empieza a ver claridad, ¿sí o no? ¿Y la claridad cómo va? Y va aumentando y hasta el punto que entonces ya, ahora sí despuntó el sol. A mi juicio, en lo que respecta a la ley dominical, está clarito el este, bien clarito. Falta es que lo podamos ver, que aparezca, pero clarito todo, que ya en cualquier momento sale, pues por lo menos es lo que un servidor entiende. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una serie de señales de la proximidad del fin, pero la gran señal de ya la última parte del fin, ¿cuál es? La ley dominical, que es lo que acabamos de leer. Cuando se den las leyes, dice aquí que el gobierno allá, como el gobierno que es protestante y republicano, y sabemos que no es el partido republicano, sino los principios de la Constitución, porque muchos dicen que es bajo el partido republicano y entonces ahora Trump por ser republicano, pues ya. Bueno, posiblemente, no sabemos y posiblemente, pero eso no quiere decir que la profecía diga que era bajo el partido republicano, de eso no está hablando la profecía. Puede ser bajo cualquier gobierno, republicano o demócrata. Sí, son los principios de la Constitución lo que es republicano y protestante. Entonces, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Todavía no lo hemos visto. Con todo lo que hemos visto, todavía no lo hemos visto. Y que el fin está cerca. ¿Ahorita está cerca? Sí está cerca. Pero esa será la señal de que ahora sí es la recta final, permítame decirlo de esta manera. Como en una carrera, póngale de 50, bueno, de 50 no, porque llegan muy cansados los que trotan, pongámosle 10.000 metros nomás, 10 kilómetros, o 5. ¿Cómo viene el corredor? Dosificando las fuerzas. Pero cuando llega el pedazo final, ¿qué? A muerte. El embalaje final, ¿sí? Muy bien. Cuando se dé el decreto dominical, es el embalaje final, según lo que la cita dice aquí. Y por supuesto, despierta las fatuas. Y las fatuas se ponen en acción, según la Biblia, se ponen en acción. Con el decreto dominical. Se ponen en acción, pero nos dice que no alcanzarán. O sea, se van a conseguir aceite. Aquí supuestamente, porque no será ese el caso, pero supuestamente parece que consiguieron aceite, eso da a entender la parábola, pero cuando llegaron, ¿qué pasó? Ya la puerta estaba cerrada. ¿Sí? Ya la puerta estaba cerrada. Ahora, ¿por qué no alcanzarán? Y a mí me gusta mucho en este punto una cita de la Temperancia, página 16, se repite en la página 20, también está por allá en Consejos sobre el Régimen, página, de los testimonios, tomo 1, 4, 22, bueno, dice así, ustedes la saben, el poder dominante del apetito causará la ruina a millares, que si hubieran vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano.
Ahora, cuando dice no alcanzarán, no sé qué idea les da a ustedes, pero no alcanzar no es que yo me quedé sentado y digo, ay, no alcancé. No alcanzar es que me puse en acción, pero resulta que el avión me salía a las 6 de la tarde y yo me descuidé y le dije a Abraham que nos fuéramos a las 4 de la tarde de acá y a las 5, y por más que Abraham desbarate el carro, en una hora no vamos a llegar al aeropuerto. Nos pusimos en acción, pero tarde, y entonces no alcanzamos. Esa es la idea de no alcanzarán. En la página 20 cambia la traducción de esa cita en una palabra. Ahora la complementamos, porque es todo igual, pero en vez de no alcanzarán, dice, pero los esclavos del apetito fracasarán en la perfección del carácter cristiano, porque empezaron muy tarde. Ajá. Ok. El poder dominante del apetito causará la ruina a millares que, si hubieran vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. En la página 20 dice, pero los esclavos del apetito fracasarán en alcanzar la perfección del carácter cristiano. Porque el valor, la esperanza, la fe son gracias. Estoy repitiendo y se me escapa ahorita la referencia. Son gracias que se desarrollan por el ejercicio de años, que no se realizan en un momento. Lo que es la santificación. El perdón del pecado, ¿cómo se alcanza? Con la entrega de todo corazón. Señor, perdóname, donde yo estoy derretido realmente enseguida. ¿Tus pecados qué? ¿Cuántas semanas de oración hay que tener para que el Señor le diga a uno, después de que se arrepintió, tus pecados te son perdonados? ¿Cuántos ayunos? No. Al instante, como dice, igual que se tocó el leproso y de una vez al instante quedó limpio. Pero ganar la victoria sobre los defectos de carácter no es cuestión de una oración. Entonces, ahí está el asunto bien interesante, ¿no? Ahora, vayamos a repasar, no sé si lo tengo aquí, pero bueno, lo tengo en la mente. ¿Cuál fue el problema de las fatuas? Básicamente, podemos deducir muchas cosas, pero lo que está escrito, voy a retroceder. ¿Cómo? Correcto, ¿y por qué no lo tenían? Muy bien, vamos con una cadena. ¿Por qué una cadena? ¿Y por qué no lo tenían? Ese aceite, está bien, llamémoslo extra. Esta mañana les dije que, pero ok, no hay problema. Ok, ok. Bueno, vamos a lo que la inspiración nos dice de manera bien concreta. Todo eso cuenta y todo eso es cierto. Antes de santificar. Sí, es correcto. Mira, a ver, yo voy a repetir la cita. A ver si la tengo aquí. Permítame si la tengo aquí, pero si no, pues la repetimos. Que prefiero leerla. No la coloqué. Bueno, es sencillo. Es sencillo. Les repito palabras de vida del gran maestro, página 338, donde dice así. Sí, aquí la tengo. Claro. Dice, la clase representada, esta es otra cosa. Bueno, repito la cita. La clase representada por las vírgenes fatuas, estoy repitiendo palabras del gran maestro, 338. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada por hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos por aquellos que la creen. Pues vamos bien. Y ahora viene el pero. Dice, pero no se han rendido a sí mismas a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca para que su vieja naturaleza fuera quebrantada. O sea, se mojaron cuando se bañaron, cuando se bautizaron. No entregaron la voluntad. Les dijeron que era cerrar el negocio el sábado
no comer cerdo, no fumar, no tomar, venir al templo y traer el diezmo. ¿Listo? Pero eso de entrega de la voluntad, eso de crucifixión del yo, no llegaron a ese punto. O sea, nunca fueron convertidas, aunque participaron, como esta mañana dijimos, aunque participaron externamente, físicamente viendo por fuera, participaron de la obra de reforma. Hermanos, yo no sé cuántos de los que vivimos en el campo y que aún salimos hace muchos años, yo no sé si todos tenemos ya un largo antecedente de habernos rendido por la gracia del Señor, o tenemos todavía pendiente la rendición al Señor, la entrega de la voluntad. Y pues es sencillo examinarse. Las verdades que conocemos, ¿las obedecemos con alegría? ¿O las obedecemos, como Elena de White dice, del apetito, por ejemplo? En la página 40, Consejos sobre el régimen alimenticio, habla de la diferencia entre la restricción del apetito y la curación del apetito. Y es muy interesante, ya dicen, ninguna mera restricción en su régimen lo curará del apetito enfermo. A ver, ilustremos eso rápidamente. Restricción del apetito, más o menos ¿cómo es? Modificaciones y mejoras, que dice en Deseo de toda la gente, es página 143, que la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una... ok. Entonces, vamos con la restricción. Me encontró el Evangelio comiendo como Génesis 9:3, que leyeron. Lo que se mueva. Entonces ahora, bueno, pero me dan unas clases, en fin, leo y digo, no, mejor Levítico 11. Entonces doy un paso y está muy bien. Después, vamos a dejar las carnes, todas. Por ahí siguen todavía los derivados. Huevos, la leche, los huevos, el queso, en fin. Después, entonces, como de pronto tengo una buena disciplina, porque me formé en el hogar con buena disciplina, y eso es una cosa buena, que aún en las tinieblas hayamos tenido una disciplina, pues eso va a ser un arma provechosa para usar ventajosamente de alguna manera cuando conozcamos el Evangelio. Por supuesto no va a ser suficiente, porque el nuevo corazón no es cuestión de disciplina. También la incluyen algo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué? Ya voy vegano, ¿no? No, ya dejé también huevos y leche. Vegano totalmente. Pero cuando es granola, cuando algo me gustó, entonces me dobleteo y me tripleteo y eso. Y cuento como una hazaña en Colombia dicen, quedé como hijo de guisandera. No sé aquí cómo dicen. Cuando una persona se llena porque le encantó algo y había suficiente y eso se repletó, entonces la guisandera es la cocinera y por supuesto la cocinera al hijo la mamá le va a dar al hijo todo el gusto que tiene. Entonces, pero ahora es con queso de soya, ahora es con granola, ahora es con lo saludable, pero yo me repleto, sigo con el apetito enfermo. Lo que hice fue modificaciones y mejoras y lo que he hecho es restricción del apetito, pero no estoy curado del apetito enfermo. Y el Evangelio cura, no restringe. ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿por qué me metí con esto? Ok, no alcanzarán. Por eso es que el poder dominante del apetito causará la ruina a millares. Que si hubieran... Y ahora, las fatuas dicen, y correcto, el aceite. Pero es que cuando se recibe el aceite para que avance con éxito la santificación, ¿cuándo es que se recibe ese aceite? Cuando nos entregamos, cuando rendimos la voluntad, cuando entregamos el yo para ser crucificado. Antes de eso, el Espíritu trabaja por fuera, por así decirlo,
nos coge de la mano, nos trae, nos ruega que vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero cuando le aceptamos la invitación y nos arrepentimos, permítame usar esta experiencia coloquial, el Espíritu Santo que estaba por fuera y nos trae de la mano, ahora se nos mete. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo. Él está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Correcto? Entonces ahí es que tenemos la fuerza para pasar de la restricción a la curación en los diferentes aspectos. El apetito es apenas una ilustración, pero yo puedo andar en la restricción en cualquier otro de las malas prácticas, ¿sí? Sin todavía tener la curación. Entonces las vírgenes fatuas, como no se rindieron, como no cayeron sobre la roca, pues no recibieron el aceite. No recibieron el aceite en la vasija, porque la diferencia es el aceite ¿en dónde? En la vasija. En la vasija. Ahora, déjenme terminar comentando algo que también les referí. Algo relacionado con la ley dominical. Bueno, y repito, estoy abierto, ¿verdad? Estoy abierto a que charlemos, estudiemos a ser enriquecido con otras vislumbres. Bueno, el resultado de las fatuas lo voy a leer aquí, antes de ir a este otro aspecto. Ya leímos, ahora sí lo encontré. No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Ahora, como resultado de eso, en la vida normal que traen, al no hacer eso, entonces, y estoy leyendo esa misma cita, porque es una cita larga ahí en Palabras de Vida, página 338. Entonces, resultado de no haber conocido, de no haber caído sobre la roca, de no haberse rendido, que es lo mismo, resultado, no conocen a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Bueno, ¿hasta qué hora es, hermano? Porque de pronto me da algunos 15 minutos. ¿No hay problema? Ok. En uno de mis primeros viajes por allá arriba, más arriba de acá, al norte, por allá en California, un hermano me consultó al salir de un tema, porque un amigo de él, un hermano, adventista por supuesto, amigo, quería salir al campo. Y entonces estaba preguntando, quería tener pues el respaldo, porque él quería salir con un riflecito. Porque es que de pronto un animal, entonces, o de pronto el hermano tenía una hija, de pronto algún atrevido, entonces había que espantarlo con el riflecito. Por supuesto, no le iba a tratar de liquidarlo, sino apenas asustarlo para que saliera corriendo y eso. Pero si le fallaba la puntería, imagínese usted. Bueno, en todo caso, dentro de la descripción, el hermano dijo algo que, por así decirlo, se cayó y era él. No era, él estaba consultando por un amigo, pero dijo algo que pues lo traicionó la mente y me di cuenta que era él el del asunto. Entonces yo le contesté, yo le mandé una razón al amigo, un poquito así, como muy concreta. Le dije, hermano, regálele una Biblia a ese amigo para que aprenda a confiar en Dios. Y eso que parece así tan áspero, entonces le conté una historia que yo conocía muy bien. Porque resulta que cuando salimos al campo, hace 35 años, al lugar donde estamos, y que algunos irán al Congreso de mitad de año, ¿verdad? Allá parece como si los hubiéramos llevado, porque cuando averiguamos, cuando fuimos a buscar terrenos y todo eso, pues obviamente tratamos de que fueran terrenos libres de guerrilla en el momento, ¿no? Porque pues si lo sabía,
¿Para qué nos vamos a meter en uno con esas complicaciones pudiendo tener otros sin complicaciones de esa naturaleza? Pero parece que nosotros hubiéramos llevado a la guerrilla. Fue nosotros llegar y en cuestión de 6 meses estaban los 3 grupos guerrilleros que funcionaban en Colombia a todo vapor en ese momento. FARC, ELN y EPL. Ahora, la situación era tal de que llegaba la guerrilla, había 2 hijos, decía, escojan con quién se quedan, le vamos a dejar uno, el otro nos lo llevamos. Y si eran muchacho y muchacha, entonces preferían la muchacha. ¿Sí? Y los padres, pues, ¿cómo hacían para escoger? Los padres no podían escoger, entonces ellos escogían. Esta era la situación. Y pues el que no llegaban a pedirle el favor, con el fusil terciado y eso, pero con amabilidad, ¿no? A pedirle el favor de que le cediera el carro para hacer ellos una diligencia. Era bien, cargar secuestrados y eso. Y si era necesario, pues también con usted iba para que manejara el carro. Entonces, usted no lo hace, pues en el mejor de los casos, tratándolo con misericordia, tiene 24 horas para que abandone la región y si no, no respondemos. Esa era la situación. De lo positivo, de lo que todas las cosas al que ama a Dios, todas las cosas le ayuda bien. A nosotros nos ayudó mucho la guerrilla porque nos ayudó a vivir más de rodillas que parados. Y pues eso fue una bendición, en ese caso fue una bendición. Ok, pero ¿para dónde voy? Estaban vivas las 3 hijas, estaban entrando en la adolescencia mis hijas, pero otro de los hermanos con que salimos tenía también 3 hijas, pero esas sí eran adolescentes ya. Estaban en la flor de la belleza y eso. Y ese hermano, empezó a construir la casa y por algún motivo lo que fuera, no le alcanzó el dinero y la casa se quedó sin puertas y sin ventanas. A cualquier hora del día y de la noche, 3 jaurías de lobos hambrientos podía llegar y hacer lo que quisiera con las damas que habían, con las niñas, llevárselas a cualquier hora. Porque sin puertas y sin ventanas. Cuando íbamos a la ciudad, decían, ¿ustedes se atreven a vivir allá en esa condición? ¿No ven que es un atentado? Esto y aquello, bueno, etcétera. Jamás pasó nada con nuestras hijas. Y yo le refería al hermano especialmente, yo no le refería en mi caso porque no debe uno ponerse a hablar. Además, yo sí tenía puertas y ventanas. Yo sí pude poner puertas y ventanas. Entonces, el asunto más interesante era del otro hermano. Entonces yo le conté al hermano que iba a salir al campo con un riflecito para de pronto defenderse de un animal o de un atrevido con la hija. Entonces yo le dije al hermano, así es de que, después de que le conté la historia, entonces le dije, regálele a ese hermano una Biblia para que aprenda cómo confiar en Dios. Y aquí el problema de las fatuas es que como resultado de todo eso que hemos leído, no conocen a Dios. Porque el que no conoce a Dios, cuando se le quema la casa, se deprime y toca llevarlo al psiquiátrico. Y si a nosotros nos quema, entonces ¿será que también vamos para el psiquiátrico o qué? ¿O cómo es el asunto? ¿Sí? Las fatuas cuando tiembla, se asustan terriblemente igual que los demás. Bueno, por supuesto, y por eso es una bendición vivir donde Dios dice. Yo no me asusto ni esto cuando hay un temblor porque estoy en el campo y estoy al aire libre. Pero si estoy en un edificio de 10 pisos, pues ahí tengo razón para asustarme. Entonces, todo es un paquete, ¿verdad? Todo es un paquete. Muy bien. Las fatuas no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque como no se han rendido, como salieron al campo y hicieron un poco de cosas por fuera, pero no se han rendido a sí mismas, porque como no se han caído sobre la roca para ser quebrantadas, entonces no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Formulismo, son parecidas, pero hay alguna diferencia. Ahí Leman White dice formulismo, o sea, fórmulas, creyendo que la cosa es la fórmula. ¿Sí? Muy bien. Problema de las fatuas. Ahora,
sigue diciendo, y este ya es el último punto, sigue diciendo la misma página, esta clase, la fatuas, se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Uy, nos vamos para la parábola del sembrador, porque hay que entonces estudiar la parábola del sembrador con la de las 10 vírgenes, porque las fatuas son el terreno rocoso. Entonces, vámonos para la parábola del sembrador para el terreno rocoso. Mateo 13:5. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Otra versión dice había muchas piedras y poca tierra. Y brotó rápidamente porque no tenía profundidad de tierra. Brotó rápidamente porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, la hermana White dice, esos son los que reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. Ahora, con eso que nació en el terreno pedregoso, sigue diciendo la parábola, versículo 6 de Mateo 13, pero salido el sol, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a lo nacido en terreno pedregoso cuando salió el sol? Se secó. Y en Mateo dice, porque no tenía profundidad de raíz. Ojo con eso. Pero Lucas nos complementa de una manera más elocuente para saber por qué se secó. Pero antes de eso, miremos cuál es la salida del sol. Ahí mismo en Mateo 13, cuando los discípulos le preguntan aparte a Jesús, bueno, explíquenos la parábola, entonces Jesús les dice que la salida del sol, y enumera varias cosas y les dice, es la persecución. Léanlo. La persecución. Ok, cuando salga el sol, Sunday, ¿tendrá relación o no? ¿Ah? Cuando salga el sol, ¿cuándo va a salir el sol? Sunday, está por salir el sol. Está por salir el sol. Entonces, cuando salga el sol, que Jesús dijo ahí en Mateo 13, 20 y 21, que es persecución, ¿qué pasa con el terreno, las que nacieron en terreno pedregoso? Se secan. Pero vamos a Lucas porque Lucas nos da otra razón, incluso más poderosa, para mí más poderosa. Lucas capítulo, está aquí. Lucas capítulo 8, versículo 6. Nos dice que lo que nació en terreno pedregoso se secó porque no tenía humedad. Óigame, ustedes que viven en el campo y son agricultores, ustedes saben que una planta, aunque haya mucho sol, si tiene humedad, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la humedad? ¿Cuál es la humedad aquí en lo espiritual? Abramos las Biblias en San Juan 7, versículos 37 a 39 y vamos a leerlo textualmente y con eso terminamos. Juan 7, 37 a 39. Uy, hermano, la palabra, qué hermosura de palabra, la relación, ¿verdad? Juan 7, 37 al 39 nos dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? ¿Y eso qué quiere decir y de qué estaba hablando? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces sí está la ley, la parábola de las 10 vírgenes tiene un cumplimiento escatológico, ¿verdad? Y aquí tenemos la ley dominical yo lo veo, para mí es clarito, ¿verdad? Terreno rocoso, vírgenes fatuas. Como no se han rendido, como no se han entregado,
Entonces, cuando salga el sol, la persecución, entonces se secan sobre todo por falta de humedad. Y ya lo leímos, esto dijo el Espíritu Santo. Bueno, Señor nos ayude. Arrodillémonos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, si es que todavía somos fatuos, agradecemos tu misericordia porque todavía tenemos gracia y tenemos el tiempo para cambiarnos de bando y volvernos vírgenes prudentes. Según tu bondad, según las riquezas de tu misericordia, queremos decirte que deseamos participar del fuerte clamor después de haber oído la voz del amigo del Espíritu Santo, que por los hechos que muestran la aproximación del esposo nos dice que viene pronto y que por lo tanto debemos despertarnos con esa voz de aproximación. Gracias por tus hijos en este lugar, que su permanencia aquí dé frutos para justicia y puedan constituirse en baluartes en tus manos para el clamor final. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.